Y se pone especial énfasis en Alzheimer, uno, porque es una de las demencias más frecuentes, y número dos, porque ha servido como un modelo de investigación de estudio del cerebro en cuanto a neurotransmisores, en cuanto a funciones, y conocer mucho más aún de los cambios que ocurren en el cerebro. El término es demencia, que de la primera sílaba es una partícula privativa, ¿no?, que significa sin. Mencia viene de mens, mente, etimológicamente sería sin mente, es decir, sin las funciones mentales, específicamente sin las funciones mentales superiores, que la persona, una vez que los ha desarrollado, empieza a perderlas, ¿no? Entonces ese es el término de dónde viene demencia. En orden de frecuencia, habíamos señalado que la primera es la demencia tipo Alzheimer, más frecuente. Segundo, la demencia vascular. Tercero, la demencia a cuerpos de Lewy, ¿no? En ese orden comencemos a tener en mente tres tipos de demencia por orden de frecuencia. Igual, como factores de riesgo está más asociado al sexo femenino, ligeramente en proporción al masculino. Pacientes de edad avanzada, pacientes que tienen alteraciones genéticas, es decir, hereditarias, personas que tienen riesgo cardiovascular u otras enfermedades neurológicas que afecten al cerebro. Y como van a afectar al cerebro generalmente de manera difusa, se van a perder las funciones superiores, ¿no? Entonces, como factores globales de lo que podemos llamar demencia. Entonces, hay varias definiciones, ¿no? La definición clásica como un cierto debilitamiento psíquico profundo, global y progresivo, que estas van a alterar al ser humano, es decir, van a alterar su personalidad, van a hacer que la persona pierda la condición a veces de ser humano y no poder actuar como tal. La definición actual está más ligado al órgano afectado, que viene a ser el cerebro, es decir, tiene una etiología orgánica, hay cambios que ocurren a nivel cerebral. Es un síndrome adquirido porque se da en personas normales que han tenido un desarrollo normal, es decir, nos puede dar a cualquiera de nosotros. En la práctica yo he tenido pacientes casi de todas las profesiones, de todos los estratos sociales, personalidades políticas, embajadores, con este tipo de diagnóstico. O sea, no respeta a nadie. Así tengamos un buen uso de las funciones superiores, nos mantengamos en un training muy alto, muy elevado, no nos protege de la enfermedad. Escucharon el comentario de un congresista en relación a Alzheimer, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? Claro, una locura, ¿no? Pero y encima era, sí, pues, colega, bueno, estudiar mucho, estimularse, es decir, estimular al cerebro con distintas formas, lo que hace es mejorar nuestra reserva neuronal. Es decir, mediante la plasticidad neuronal se van generando nuevas vías, nuevos canales, y vamos a tener un cerebro mucho más amplio en su capacidad de procesar información. Entonces, la experiencia, la lectura y cualquier otra ocupación que vayamos incorporando cada vez más, nuestro cerebro tiene una capacidad ilimitada. Eso aumenta nuestra reserva neuronal, aumenta nuestra capacidad, ¿no? Por eso no todos tenemos la misma capacidad, siempre va a haber diferencias. Unos en algunos temas serán pues mucho más, digamos, más desarrollados esos conocimientos porque han establecido nuevas rutas, nuevas áreas, otros serán en otros temas o en otras especialidades. Pero en fin, estamos hablando de reserva neuronal, estamos hablando de producción de neurotransmisores, estamos hablando de establecimiento de nuevas redes. Lo que nos da, sí, es una cierta protección en el sentido de que si viene la enfermedad, si nos ataca la enfermedad, porque es mayormente se está viendo que es una alteración genética,
nos va a dar, pero no con tanta fuerza. Yo he tenido, me acuerdo de un docente incluso de acá de la universidad, no de la Facultad de Medicina, que le empezó con la enfermedad, pero nadie se daba cuenta, porque era una persona muy leída, con una estimulación bastante grande, digamos, a nivel cerebral, que no se notaba los cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente las pruebas convencionales, es decir, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿No? Preguntas muy simples. Entonces a él había que hacerle otro tipo de preguntas, ¿no? Entrar un poco en su contexto y tratar de demostrar que ya va presentando cambios, ¿no? Entonces llegamos al diagnóstico y él ha continuado dictando clases en la universidad, no del curso de neurología por si acaso, de otra facultad. Ha continuado dando clases, pero ya fuimos conversando que ya era tiempo de irse un poquito al descanso y de dedicarse a otras actividades, ¿no? Entonces, esas actividades mejoran nuestra reserva neuronal, nos pueden proteger para que la enfermedad no sea tan severa, pero no estamos exentos que nos dé la enfermedad, nos puede dar a cualquiera. Bien, va a ser clasificado de diversas formas. El CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, nos señala que tiene que haber una alteración de la memoria, ¿no? Hay 5 funciones superiores que ustedes deben saberlo: memoria, lenguaje, náuseas, praxias y funciones ejecutivas. Son los 5 dedos de la mano. En la definición nos dice una alteración de una de esas funciones principales, que es la memoria, asociado a otra función cognitiva, pero que esta alteración debe darse en un lapso mayor de 6 meses y tiene que afectar las actividades de la vida diaria, las actividades laborales de la persona. Esos son los criterios para pensar en la enfermedad en demencia. Podemos tener, según el CIE-10, demencia tipo Alzheimer, vascular y otras enfermedades que pueden llevar a la demencia, o una demencia no especificada. El CIE-10 nos sirve de manera práctica porque es un manual de clasificación que sirve a todos los médicos en general. Entonces está a grandes rasgos las enfermedades que pueden producir demencia, pero en sí son pues tranquilamente unas 50 enfermedades que pueden producir demencia. Pueden ser catalogados como reversibles o irreversibles. Y acá tenemos una lista de enfermedades irreversibles como Alzheimer, PIC, atrofia frontotemporal, sin cuerpos de Levy, con cuerpos de Levy, degeneración espinocerebelosa, corea de Huntington, secuelas a consecuencia de enfermedad de Parkinson. Todas estas enfermedades degenerativas ya no vuelven a recuperarse, ¿no? Es progresiva y cada vez se acentúa más. Y acá tenemos un listado por etiologías. Entonces vamos a tener acá causado por procesos degenerativos, entre ellos Alzheimer. Enfermedades de una causa vascular, enfermedades por agresión o traumatismos, enfermedades por infecciones, por tóxicos, etcétera, ¿no? Es decir, la lista es interminable. Por procesos metabólicos, secundario a tóxicos, secundarios a fármacos. Vamos a tener varias etiologías. También se puede dividir de acuerdo a una clasificación anatomoclínica en corticales y subcorticales, ¿no? Las corticales pueden ser más orientados a un lóbulo, por ejemplo, temporoparietales, caso de la enfermedad de Alzheimer, o frontotemporales, caso de la demencia frontotemporal, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista anatómico, las que tienen una predilección por el compromiso temporoparietal, está la enfermedad de Alzheimer, en que se caracteriza
con trastornos de la memoria anterógrada, es decir, todo lo pasado recuerdan bien, pero lo que empiezan a vivir desde el inicio de la enfermedad hacia adelante van perdiendo, no recuerdan. Entonces, un hecho que lo han vivido hace media hora, para ellos como no lo hubiesen vivido. Y eso es muy importante, digamos, cuando uno hace la anamnesis. Los familiares refieren, mi familiar siempre me pregunta lo mismo. Ya me preguntó en la mañana, 2 horas después me pregunta nuevamente como si no me hubiese preguntado. Más tarde me repite lo mismo. ¿Ven? Ese es un signo, digamos, muy orientador a una demencia. Desorientación, obviamente uno le pregunta en qué mes, qué día de la semana, no saben. La desorientación en el tiempo es la que primero se afecta, después se va a afectar en persona y en lugar después no van a saber ni dónde están. Es decir, hay una disminución también a nivel de afasia, de apraxia y diagnosia, no solamente de memoria, como ven acá, de las 4 funciones superiores básicas. La frontotemporal, puede haber también problemas de memoria, pero entenderán, como es frontotemporal, va a estar asociado a un síndrome prefrontal, caracterizado por trastornos de la personalidad, un comportamiento pueril, desinhibición verbal y del comportamiento, apatía, indiferencia, falta de motivación, a veces agresividad, es decir, predominan los cambios de personalidad, de estado de ánimo y de motivación. Entonces, bien, ahora las características de los síndromes focales. Va a depender de qué lóbulo cerebral esté más afectado. Entonces vamos a tener síndrome frontal, parietal, vamos a tener temporal, es lo más frecuente. El occipital casi no se afecta, ¿no? Deben haber algunos cambios, pero no son tan notorios. Es fundamental los cambios que ocurren a nivel de los lóbulos frontal, temporal y parietal. Y acá tenemos obviamente lo que caracteriza un síndrome frontal, un compromiso de lenguaje de tipo productivo, los cambios en la personalidad, en el comportamiento, un síndrome parietal que tiene que ver con la apraxia, que tiene que ver con la orientación espacial, y un síndrome temporal fundamentalmente caracterizado por el síndrome amnésico por compromiso de la memoria. También es, digamos, importante señalar que en el síndrome frontal se van a alterar fundamentalmente las funciones ejecutivas. En primer lugar, las funciones ejecutivas. En segundo lugar, las funciones prácticas, porque se pierden las estrategias para hacer, digamos, movimientos más complejos, y se van a perder las estrategias para recuperar la información. También un síndrome amnésico, y entenderán que a nivel frontal está el área de Broca, por lo tanto también habrá un compromiso fundamentalmente de lenguaje productivo. Esas son las demencias corticales, siguiendo estas funciones lobales, pero también vamos a tener un compromiso subcortical en otros tipos de demencia, por ejemplo en el Parkinson. Entonces, la demencia que está asociada al Parkinson, donde hay un predominio del compromiso motor con lentitud, bradicinesia, pérdida de los reflejos posturales, etc., va a haber también una bradiciquia, llamado un enlentecimiento intelectual. Disminución del lenguaje espontáneo, el lenguaje se vuelve mucho más lento, alteraciones para pasar de una tarea a la otra, ¿no?, propios de una demencia en enfermedad de Parkinson. Entonces la demencia va a tener sintomatología cognitiva, funcional, conductual, emocional, que son las áreas que hay que evaluar, ¿no?
El área cognitiva ya vimos las 5 funciones fundamentales. El área funcional, ¿qué tan funcional es en sus actividades de la vida diaria, en casa, en las actividades laborales, ocupacionales? A nivel conductual, los cambios que va presentando en su comportamiento, ¿no? Y a nivel emocional o afectivo, la parte más ligado a los trastornos depresivos fundamentalmente, a la depresión. Entonces, dentro de las funciones cognitivas, ya hemos señalado la memoria. En la memoria hay que evaluar varios tipos de... Acá está señalado, más adelante vamos a ver qué cambios hay en la memoria, pero hay que evaluar la memoria de procedimiento o memoria implícita. Cuando uno hace una actividad de caminar, de manejar bicicleta, de manejar la computadora, ya uno lo tiene implícitamente. Entonces la memoria puede dividirse de manera implícita o de manera explícita. De manera explícita va a depender de la reflexión. Son memorias declarativas, ligadas al conocimiento. También lo podemos estudiar como memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo está ligado al aprendizaje. Ustedes están ahora escuchando una serie de palabras, de conocimientos que ustedes están procesando con sus aprendizajes, con sus saberes previos, con lo que ya saben. Es decir, su memoria de trabajo está actuando, está trabajando en este momento y están incorporando a lo que ya conocen otros conocimientos. Eso es lo que es la memoria procedimental, es lo que es la memoria de trabajo, que se da a corto plazo. Pero también hay una memoria a largo plazo, que es la que se fija mediante mecanismos neurofisiológicos de potenciación a largo plazo, que se dan fundamentalmente en el hipocampo, ¿no? Entonces, todos estos tipos de memoria tienen que ser evaluados. También hablamos de una memoria semántica. Por ejemplo, cuando le preguntamos al paciente, dígame usted nombre de los animales que recuerde, dígame usted los objetos que hay en una sala o los objetos que hay en una cocina, etc. La persona con esta enfermedad va a notarse una alteración de esta memoria de tipo semántica. Y la memoria episódica de hechos que ha vivido, ¿no? Que pueden ser igual inmediatas o remotas. Son la forma como evaluamos la memoria. Así también tendrá que evaluarse el lenguaje. Habrá que encontrar ahí seguramente algunos trastornos del habla, alguna forma de hablar de manera diferente a lo que lo hacía antes, presentando ecolalias, perseveraciones, panilalia, mutismo, un lenguaje, digamos, afectado a nivel automático. Igual las praxias, las náuseas, el pensamiento abstracto, la orientación, la atención, cálculo, etc., son las funciones que hay que evaluar. Por eso, en un paciente con demencia, no me interesa mucho si coordina el movimiento índice-nariz, no me interesa si camina muy bien, no me interesa si siente o no siente. Vamos más a una evaluación de las funciones cognitivas, funcionales, afectivas, como hemos visto, que requiere obviamente una evaluación. Y muchas veces al estudiante de medicina o inclusive al neurólogo no se le enseña, o se le enseña muy poco. Más se le enseña a sacar reflejos, a ver si cómo evaluar la fuerza muscular, la sensibilidad. Pero las funciones superiores lo dejamos para otras personas. Que es importante obviamente tener este conocimiento. Podemos encontrar también en las demencias ideas delirantes, alucinaciones. Entonces muchas veces decimos, ¿la demencia será un trastorno que debe verlo el psiquiatra o que debe verlo el neurólogo? ¿Ustedes qué dirán? Debe verlo el neurólogo, el psiquiatra, el geriatra, ¿ya? Debe verlo aquel que se dedica a trabajar con este tipo de personas, que puede ser psiquiatra, que puede ser neurólogo,
y que puede ser geriatra. Cada uno dentro de su campo investiga, aporta al conocimiento de esta enfermedad, ¿no? Ahora ya no hay pues que yo lo veo solo exclusivamente y los demás no, o que yo soy el más importante acá, no. Es quien se dedica más a ver este tipo de patología. Obviamente el neurólogo tiene el conocimiento y la base de conocer el cerebro. Hay neuropatólogos, hay neurofarmacólogos, etcétera, que contribuyen a que el neurólogo tenga un conocimiento un poquito, entre comillas, más científico del problema. Pero hay también, como han visto, síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, que lo conocemos, lo entendemos, lo manejamos. Pero también, si es necesario el aporte del psiquiatra, ¿por qué no? Puede aportar significativamente. Entonces, vamos a encontrar en ellos ideas delirantes, alucinaciones, como lo vamos a ver más adelante, depresión, ansiedad, trastornos del sueño y otras cosas. ¿Qué cambios conductuales podemos encontrar? Pérdida del cuidado personal, de la higiene, ¿no? Pierden la flexibilidad mental, se vuelven rígidos, no son capaces de razonar con mayor amplitud, pierden la atención, pierden la motivación, tienen conductas perseverativas, ¿no? Tienden a repetir lo mismo. Son, digamos, parte de los cambios conductuales. Exageran algunos rasgos propios, es decir, si fueron obsesivos, van a ser muy obsesivos. Si fueron muy, de repente, agresivos, en la etapa de la enfermedad se va a mostrar más esa agresividad. En cambio, otros que son más pasivos, más tranquilos, van a tener esa evolución, ese tipo de desarrollo. Y acá podemos señalar, por ejemplo, hay algunos que recogen basuras. Todo tipo de basura empiezan a guardarlo en maletas, en bolsas, se aíslan, se retraen, y a eso se le denomina el síndrome de Diógenes. Creo que en la televisión pasaron una vez algunas personas que llenaban su cuarto de botellas, de papeles, de basuras, ¿no? Y obviamente es un trastorno psiquiátrico que se puede observar también en la demencia. Otro de los síndromes, el síndrome de Capgras. Yo tuve un paciente, a propósito del síndrome de Capgras, que les voy a comentar rápidamente. Era un colega, y yo lo vi a su mamá de este colega. Este colega trabajaba en otro país, y lo llevó a su mamá a otro país porque quería que en ese país se supone que la medicina está más avanzada, etcétera, que ahí lo diagnostiquen, lo traten, etcétera, ¿no? Y al regreso, en el avión, la señora lanza un grito y dice: policía, policía, esta persona me está secuestrando, y lo señalaba a su hijo. Y su hijo, a pesar de ser médico, casi se pone a llorar, me cuentan, ¿no? O sea, ¿cómo mi mamá me va a decir que yo lo estoy secuestrando, que soy un impostor, ¿no? Entonces, él me comentaba así, de esa manera. La crisis le duró como media hora más o menos, ¿ya? Tuvieron que separarlo a él, y creo que lo tranquilizaron más al colega que al paciente, porque el paciente ni se da cuenta, ¿no? Y después ya pasó y ya lo reconoció como su hijo. Entonces, ese síndrome de mala identificación, de ver que la otra persona es un impostor, como si tuviera un rostro diferente, con una actitud diferente, se le llama el síndrome de Capgras, que es otro síndrome obviamente neuropsiquiátrico. Ahí está. Signos neurológicos, vamos a encontrar a ellos signos de focalidad, alteraciones en la coordinación, en la marcha, algunos reflejos primitivos, fundamentalmente de presión palmar,
cuando se le colocan las manos y trata de hacer el grasping, ¿no? Los reflejos succión, cuando se le coloca el dedo, un objeto acá, tienden como que a querer succionar, ¿no? El hociqueo, los palmomentonianos, es decir, síndromes de liberación frontal. Por lo tanto, el examen clínico tiene que estar orientado al motivo de la consulta. No, si me viene entonces por problemas de memoria, etcétera, tendré que abundar en eso, averiguar si hay otro tipo de alteraciones, ver si el inicio es agudo, subagudo, insidioso. En el caso de las demencias es un inicio insidioso. Muy raro es que un paciente debute de manera aguda o subaguda. Pero los casos, no sé si han visto, han escuchado la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Una enfermedad transmitida por priones y que está involucrada en alteraciones genéticas, la enfermedad de la vaca locas, etcétera, etcétera. Es una enfermedad aguda. La persona empieza a desorientarse, a confundirse y progresa. Tenemos en el Neurológicas, en la Sala Santana, una paciente que ya está internado como 2 o 3 meses. Llegó con un tiempo de enfermedad de 1 mes, postrada en cama, con una demencia. Probablemente fallezca a los 6 meses o no más de 1 año. Hay un acuerdo con la familia que lo vamos a tener todo el tiempo que sea necesario en la institución, a costa de o a cambio de la donación de su cerebro, ¿no? Con fines obviamente de investigación. Entonces ya se llevó ese acuerdo y la señora sigue ahí, ¿no? Pero una demencia súper acelerada, no cumple el criterio de esperar más de 6 meses, como viene el criterio del CIE-10. Entonces esos criterios son de manera global, pero pueden haber demencias como en este caso, que pueden ser agudas, ¿no? Agudas estamos hablando pues de 15 días. Entonces el examen clínico tiene que ver con eso, con el curso de la enfermedad, ver antecedentes familiares, antecedentes personales, patológicos, si hay hipertensión arterial, enfermedades psiquiátricas, infartos, secuelas, traumatismos, pensando en todas las demencias. Si hay hipertensión, las personas que sufren hipertensión tienen el riesgo de hacer ¿de qué tipo de demencia? Vascular, ¿no? Habrán tenido la oportunidad de repente de ver alguna resonancia con pacientes que han tenido antecedentes de hipertensión. ¿Cómo se ve su cerebro? Con leucoaraiosis, con una leucoencefalopatía de distintos grados. Hay pequeñas manchas blanquecinas a lo que es el extremo es la enfermedad de Binswanger o leucoencefalopatía multifocal progresiva. Eso donde hay todo un compromiso casi de toda la sustancia blanca, es decir, hay grados. Pero la persona que tiene hipertensión mal controlada, peor, asociada a otros factores de riesgo, va a tener daño cerebral. Hay que ver, obviamente en el examen clínico hay que ser bien observadores, ver cómo está vestido, si está orientado, agitado, cómo es su lenguaje, los estados de ánimo, descartar la depresión. Muchas personas entran en depresión, pero a veces otros colegas exageran. Lo ven a un paciente ya con demencia y dicen, no, está deprimido, y empiezan a darle un antidepresivo. Justo hoy día acabo de recibir una llamada de Trujillo, de un colega, me dice, quiero que lo evalúes a una enfermera, ya le digo, que venga nomás, ya quedamos en el tiempo. Y me dice, ya le han empezado a dar un antidepresivo, los que lo han visto allá en Trujillo. Ya le digo, bueno, si lo han dado no hay ningún problema, que siga tomando y viene ya en unos días, lo evaluamos acá y vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay esa tendencia a decir de que la demencia puede ocultarse por una depresión, ¿no? O que puede ser una depresión y no una demencia. Entonces muchas veces dicen, le doy un antidepresivo, mejora de la depresión, pero en el fondo hay una demencia, entonces llego al diagnóstico. O de repente le doy el antidepresivo, mejora de la depresión y no tiene demencia. Porque la depresión lleva también a una depresión de las funciones cognitivas. Entonces, pero no es tan cierto. Hay que estar
digamos, más pendientes de todo lo que estamos hablando, del cuadro clínico, del examen, para reunir criterios e evidencias de una demencia. El pensamiento, ya hemos hablado de delirios, suelen decir me roban mi plata, esa persona que está ahí se ha llevado, no sé, mis joyas, y a veces en las casas resultan despidiendo al personal de servicio, ¿ya? Con este colega que les comentaba, que llevaba a su mamá al extranjero y lo trajo, y dicho sea de paso, no tuvo buen diagnóstico afuera, y siguió un tratamiento que acá le empezamos a dar, ¿no? Entonces, es muy importante saber justamente esos cambios que van ocurriendo a nivel de delirio, ¿no? Y en su caso de este colega, votaron justamente a 2 personas, ya que la señora previamente les había echado la culpa que se le perdía tal cosa. Entonces el colega le creía a su mamá. Es que este colega trabajaba en el extranjero y acá ponía personas a que lo cuiden, ¿no? Entonces cuando venía le daba las quejas y este colega le creía fielmente, pero no pensaba que tenía una demencia, pensaba que tenía una depresión, ¿ya? Y obviamente lo llevaron a otro lugar, a otro país, y más bien lo atendieron por depresión y resultó ser una demencia. Entonces la evaluación cognitiva, miren, amplia, orientación, atención, memoria, todas las funciones cognitivas. Una cosa importante, el insight. Nos preguntamos, ¿el paciente tendrá conciencia de enfermedad? Entonces, casi en la enfermedad de Alzheimer, el paciente presenta lo que es la anosognosia. No tiene conciencia de enfermedad, ¿no? Entonces, uno le dice, ¿por qué motivo vienes a la consulta? Ah, me duelen las rodillas, me duele el estómago, te dice cualquier cosa. El acompañamiento, pero dile de tu memoria, ¿no? Entonces hay que primero conversar con el paciente, después corroborar obviamente con el familiar. Y los familiares tienden a dar las explicaciones pensando que ellos diciendo lo que supuestamente tiene, uno se va a enterar mejor, ¿no? Entonces hay que dialogar, entrevistar al paciente e independientemente al familiar, o decirle al familiar, ponerle un cierre. Y ese es el insight. Dentro del examen, obviamente, tomar una presión arterial es básica, o tener la certeza de que se controla la presión arterial. Otro tipo de signos extrapiramidales, los reflejos que ya hemos comentado, los exámenes complementarios, que siempre son complementarios, porque el diagnóstico acá es fundamentalmente clínico, como vamos a ver. A veces la necesidad de electroencefalograma, una evaluación neuropsicológica que nos profundice más justamente la función cognitiva, neuroimágenes, de preferencia una resonancia magnética, y una valoración funcional de lo capaz que es la persona o de qué funciones ha ido perdiendo. ¿Qué síntomas pueden estar asociados? Mire, la depresión que hemos señalado, más o menos un 10% asociado a demencia tipo Alzheimer, un 30% asociado a la depresión a demencia vascular y un 40% asociado a las demencias de cuerpos de Levy. Síntomas psicóticos. En Alzheimer podemos ver de un 10 a un 30% y un 75% de alucinaciones vamos a ver como característico en la demencia de cuerpos de Levy. Bien, algunas palabras en relación a genética, que esto es amplio. Hay varios cromosomas involucrados. Está el cromosoma 1, 14 y 21, muy asociado a las demencias de inicio temprano, ¿ya? El 1, el 14 y 21. El 21 lo conocen ustedes muy bien porque es la trisomía 21 del síndrome de Down, y que se observó en los pacientes que tenían Down, hacían un deterioro rápido de sus funciones cognitivas, y se observó que tenían también cambios muy similares a los pacientes con Alzheimer. Entonces se
se trabajó en ellos y se vio que una de las alteraciones también en el cromosoma 21 era el asociado a la proteína precursora del amiloide, que se encuentra en el cromosoma 21, muy ligado a la patología de la enfermedad, a los cambios que ocurren en el cerebro. Pero también pasaron los años y se descubrió dos genes alterados, la presenilina 1 y la presenilina 2, asociados también a las enzimas que participan en el metabolismo de la proteína precursora del amiloide, que vamos a ver algunos gráficos, ¿ya? Es decir, la presenilina 1, ¿a qué cromosoma estaba asociado? La presenilina 1. La proteína precursora del amiloide es del cromosoma 21. Nos queda presenilina 1 y presenilina 2. La presenilina 1, ¿a qué cromosoma estaba asociado? Al cromosoma 14. Porque fue el orden en que se encontró. Se encontró primero esta presenilina ubicada en el cromosoma 14. Después se ubicó la presenilina 2 relacionado al cromosoma 1. Se hicieron otros estudios y se observó que la apolipoproteína E, asociado a lo que es el metabolismo del colesterol, tenía un comportamiento interesante. Tenía 3 alelos, el alelo 2, E2, el alelo E3 y el alelo E4. Se observó que familias de pacientes que tenían Alzheimer tenían el carácter recesivo de la ApoE4, es decir, tenían 2 genes ApoE4, E4. Aquellos que tenían eso tenían un 50% más de probabilidad de hacer la enfermedad. Entonces, si hace un estudio acá y si la mitad tienen ApoE4, ApoE4, seguramente que la mitad de este grupo de acá de 20 va a tener Alzheimer. ¿Ya? Pero si a este grupo de acá, todos los que están acá, tienen ApoE2, es un efecto protector. Van a tener menos probabilidades que el promedio de la población de desarrollar la enfermedad. Esos estudios se hicieron justamente con esta alteración del cromosoma 19 de la apolipoproteína E, que estaba más asociado hacia la demencia tipo Alzheimer de inicio tardío. ¿Cuál es el corte para decir temprano o tardío? Los adultos mayores, ¿desde qué edad son? 65. Ese es el corte. Cuando la enfermedad se inicia antes de los 65 es de inicio temprano. ¿Desde qué edad puede dar la enfermedad de Alzheimer? 35 o 40 años. ¿Ya? Yo he tenido pacientes de 40 y tantos años, no de 30 y tantos, no. Pero se dice a veces para que un paciente inicie con la enfermedad, por lo menos 20 años atrás, ya tiene todo un proceso de cambio cerebral. Bien, hay otro cromosoma que es el cromosoma 17, muy ligado a una proteína asociado a los microtúbulos, ¿no? A la MAP, a la famosa MAP. Una de esas proteínas viene a ser la proteína Tau. Entonces, alteraciones en el cromosoma 17 llegan justamente a una alteración de los microtúbulos, que los microtúbulos son como conductos, como cañerías que tiene la neurona por donde transporta una serie de sustancias y que pueden estar alterados por ese cromosoma 17. Así como hemos puesto algunos de los cromosomas, hay muchos otros cromosomas más. Igual, cualquier cantidad de genes que están todavía siendo estudiados, pero estos son los más significativos y son sobre la base de los cuales se está trabajando la parte terapéutica, con ensayos, por ejemplo, de vacunas para evitar el depósito del amiloide, producido por los cambios que ocurren en el cromosoma 1, en el 14 y en el 21, porque los tres están asociados
a la proteína precursora del amiloide. Bueno, los cambios neuroquímicos están involucrados varios neurotransmisores, el fundamental es la acetilcolina, pero hay otros, ¿no? Y que responden justamente a la sintomatología, como es la serotonina, los cambios conductuales, como es la dopamina, a los cambios neuropsiquiátricos. Igual, el cerebro va a sufrir cambios, pérdida de peso, atrofia, pérdida neuronal, pérdida de la sustancia blanca, la degeneración que provoca ovillos neurofibrilares y las placas seniles con componente beta amiloideo. Entonces, de esto vamos a ver unos gráficos ahora. Desde el punto de vista clínico, entonces, la enfermedad de Alzheimer ya es una demencia cortical, frontotemporoparietal, con un declive progresivo que hace que la persona vaya deteriorando sus funciones y inicialmente con un buen nivel de conciencia. Los trastornos de la memoria está catalogado fundamentalmente por problemas en la memoria de hechos recientes. O sea, no recuerdan lo que hicieron hace pocos minutos. Es decir, la memoria de hechos recientes. Pero también les había mencionado que la memoria anterógrada es lo que se afecta. ¿Por qué se afecta la anterógrada? Porque desde que inicia la enfermedad ya no recuerdan lo que van a grabar, no pueden grabar más. Como que se les llenó el disco, ¿no? Y todo lo que llega ya no ingresa. Pasó 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 1 semana, difícilmente incorporan nueva información. Y hemos hablado de Capgras, hemos hablado de Diógenes, hemos hablado de los delirios, ¿no? De echar la culpa a que se roban las cosas, etc. No hay hallazgos patognomónicos, ¿no? Ni siquiera por histopatología. Yo he tenido la suerte de salir al extranjero hace muchos años y ver cómo existe incluso la dificultad después que tenemos todo el cuadro clínico con los estudios anatomopatológicos. Porque lo que se observa es las placas seniles, los ovillos neurofibrilares. Se hace el conteo y se relaciona quienes tengan un número determinado de ovillos, etcétera, etcétera. Es muy probable que tengan la enfermedad. Pero esos cambios también lo observamos en otras enfermedades. Demencia frontotemporal, demencia cuerpos de Levy, etcétera. También van a presentar esas alteraciones. Y ahí vienen dónde trazo la línea para decir que de acá hasta acá es Alzheimer o de acá ya es demencia frontotemporal, etcétera, etcétera. Entonces siempre van a haber campos de intersección que nos complican todavía, inclusive con estudios anatomopatológicos, el diagnóstico. Es muy significativo la atrofia del lóbulo temporal. Cuando viene un paciente, veo una resonancia, de frente voy a ver el lóbulo temporal, primero. Y veo cómo está el hipocampo, porque es el que procesa la memoria, es el donde se desarrolla ahí la potenciación a largo plazo y permite incorporar nueva información. Entonces yo tengo esta tendencia de ver rápidamente, y después me voy a ver otras áreas, como este lóbulo frontal, parietal, etc. Entonces, una atrofia temporal es muy importante con hipotrofia del hipocampo, ¿no? Obviamente para estudios de SPECT o de tomografía por emisión de positrones, ver consumo de glucosa, etc., vamos a ver un hipometabolismo a nivel temporoparietal. Ahora la demencia tipo vascular, estamos haciendo una visión así rápida de las demencias. Entonces va a estar muy ligado a demencia multiinfarto, infartos en varias zonas de manera difusa, obvio nos va a llevar a una demencia. Un infarto ubicado en zonas estratégicas como el tálamo, por ejemplo, como los hipocampos, por sí nos puede dar una demencia, o lesiones en la sustancia blanca, como les había mencionado, como la enfermedad de Binswanger, ¿no? Como secuela de problemas de hipertensión. Estamos hablando de la demencia de tipo vascular. Entonces,
Va a ser probable cuando tenemos un cuadro de demencia, una enfermedad focalizada de tipo vascular, y la relación entre demencia y la enfermedad más o menos se da 3 meses después de la enfermedad cerebrovascular. Es decir, para pensar que es vascular, primero tengo que tener las lesiones, ¿no? Porque si no están las lesiones, yo inicio una demencia y después tengo el infarto, será una demencia degenerativa asociado probablemente a una demencia vascular. El diagnóstico posible, otro tipo de trastornos, ¿no? Que puedan complementar las demás alteraciones, las demás funciones. La demencia cuerpos de Levy, aquí es muy importante. La demencia cuerpos de Levy, pensar en una triada. ¿Cuál va a ser esa triada? 1, parkinsonismo. ¿Qué significa parkinsonismo? Lentitud, temblor y todo lo demás que saben del síndrome de Parkinson. Segundo, aparte del parkinsonismo, el otro criterio, parkinsonismo, ¿cuál sería lo segundo? Los trastornos psiquiátricos, es decir, una psicosis. Parkinsonismo, psicosis. ¿Por qué está caracterizado por la psicosis? Fundamentalmente por las alucinaciones de tipo visual. Puede tener otro tipo de alucinaciones, pero fundamentalmente son visuales, ¿ya? Entonces, parkinsonismo, tenemos la psicosis caracterizada por las alucinaciones, pero también va a tener delirio, puede tener Capgras, Diógenes y otros trastornos más. Y por último, la demencia, ¿no? Y pueden haber otras molestias, pero fundamentalmente hay que acordarse de esa triada. La demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal primero fue estudiado, digamos, por Pick, describiéndose una atrofia frontal con demencia, es decir, y si se altera el lóbulo frontal voy a tener un síndrome de liberación frontal o un síndrome prefrontal con alteraciones del comportamiento, irritabilidad, pérdida del estado de ánimo, es decir, un compromiso de las funciones ejecutivas. Pero también se comprometían en estos casos funciones ligadas a la memoria. Entonces, más había lo que es una demencia frontotemporal, primero reconocida como demencia frontal o enfermedad de Pick. Ahora es más conocida una demencia frontotemporal, como vamos a ver, que tiene 3 variantes. Una variante frontal con gran componente conductual. Van a ver la forma de afasia progresiva no fluente. Yo tuve, en este caso, me acuerdo de un paciente que daba clases, pero daba clases de optometría, ¿ya? Para formar a las personas que medían la vista. Y viajaba a provincias y en una de sus clases le faltaban las palabras, se quedaba así como espacios y él no tenía esa dificultad. Entonces, por ahí va, llega al consultorio y me comenta ese tipo de cosas. 3 meses después ya lo llevan sus hijos, porque el cambio era muy notable, ¿no? Entonces, él empezó con eso, con un compromiso fundamentalmente de una afasia progresiva, que fue progresando de tipo no fluente, ¿no? De tipo no fluente porque no fluye, no salen las palabras. Fluente es cuando habla un montón, habla piedras pero habla un montón. En este caso la no fluente ya iba perdiendo palabras. Y después miraba a sus hijos hasta no podía decir cómo se llamaban, ¿no? Tenía que verlo escrito y señalaba, ¿no? Y la demencia semántica, ya hemos hablado lo que es la memoria semántica, ¿no? Con la capacidad que tenemos de clasificar los animales, las cosas y todo lo que sabemos en una biblioteca que es nuestro cerebro. Eso se va deteriorando.
se va perdiendo. Una cosa importante, que la demencia frontotemporal es más frecuente de inicio temprano. También podemos observar de inicio tardío. En la edad promedio 58 años, ¿no? Esta persona que les digo, de tipo no fluente, tendría pues 52 años. 52 años y empezó esa fascia. En el lapso de un año ya se le acabaron las palabras. Y no tenía infartos cerebrales, es decir, no tenía otra causa. Hay un 20 a 40% de historia familiar, ambos sexos. Y obviamente el órgano afectado acá es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, sobre todo el área prefrontal, porque el lóbulo frontal tiene un área motora, ¿no? Un área premotora suplementaria, todo ligado a la función motora, pero hay un área premotora ligado a las funciones ejecutivas. Esa área premotora podemos dividirlo en tres zonas. Una zona dorsolateral, que está acá donde pongo mi mano, una zona orbitofrontal, que está encima de los ojos, en la parte inferior del lóbulo frontal, y una parte medial, ¿ya? Esas tres zonas nos van a dar tres síndromes diferentes. Cuando hay una alteración dorsolateral, más se alteran las funciones ejecutivas, el juicio, el razonamiento, la motivación, ¿ya? El juicio, el razonamiento, la motivación. Cuando hay una alteración más a nivel orbitofrontal, digamos encima de la bóveda del ojo, va a haber fundamentalmente agresividad, ¿no? Va a haber una desorganización del comportamiento. Y cuando hay una alteración medial, frontal medial, va a haber apatía, hipocinesia, lo que podríamos decir una especie de parkinsonismo, ¿no? Y se alteran también las funciones que tienen que ver con el procesamiento de la información, con alteraciones del pensamiento. Son tres áreas muy bien definidas. Entonces vamos a tener un síndrome dorsolateral en el lóbulo frontal, un síndrome orbitofrontal y un síndrome frontomedial. Vamos a tener alteraciones de la conducta, cognitivas, neurológicas, en la demencia frontotemporal. De la conducta, incapacidad para presentar emociones básicas y sociales en forma apropiada. Es decir, la persona puede desnudarse en su sala. Yo tuve un paciente con estas características que en una reunión había muebles y empezó a orinarse en el hombro de una persona. Obviamente cuando está sentado, él fue por atrás y empezó a orinarse. Son personas que pierden esa capacidad porque hay una afectación frontal. Y fue el inicio para pensar si era un trastorno psiquiátrico o una demencia. Ese fue el motivo de la consulta, ¿no? Desinhibición, pérdida de la apatía, o sea, todo lo que son las funciones ejecutivas afectadas. Alteraciones cognitivas, acá están las funciones ejecutivas, la planificación, resolución de problemas, atención, abstracción, flexibilidad mental. Tienden a ser muy perseverantes, tienden a ser muy simplistas, ¿no? Han perdido esa flexibilidad, son más intransigentes, ¿no? Entonces, eso es lo que es la flexibilidad, es decir, se vuelven, entre comillas, inflexibles, ¿no? Ven la realidad por un tubo. Y alteraciones, podemos tener un parkinsonismo por justamente alteraciones a nivel del área frontal medial. Este es un esquema de diagnóstico de demencia, como un paciente que puede tener un deterioro cognitivo, evaluar una serie de aspectos y llegar a saber si tiene una sintomatología subcortical, cortical o mixta.
Por ejemplo, cuando decimos que tiene una sintomatología subcortical, cuando predominan los síntomas motores, es decir, lentitud, temblor, rigidez. Cuando decimos que tiene una sintomatología cortical, cuando predominan las alteraciones de las 5 funciones superiores, que ya saben ustedes cuáles son. Y la mixta, podemos tener las dos cosas, como en la enfermedad de cuerpos de Levy, ¿no? La cortical muy ligada a lo que es Alzheimer, y la subcortical básicamente secuela de Parkinson, la enfermedad de Binswanger, etc. Bueno, es Alzheimer, ¿no?, que en el año 1906 describió la enfermedad, ¿no?, en una paciente. En el año 1910 Kraepelin lo denomina enfermedad de Alzheimer gracias al estudio que hizo obviamente Alois Alzheimer, que describió una paciente de 51 años, ¿no?, que tuvo una evolución, y hicieron el estudio de la biopsia y encontraron esos cambios que lo describió Alzheimer, justamente con los ovillos neurofibrilares asociados a los cambios que ocurrió en esta persona. Esto es en relación a cómo el PET, la tomografía por emisión de positrones, nos puede ayudar a encontrar las placas amiloides en un cerebro, gracias a un preparado que ellos hicieron, a un marcador que se fijaba a estas placas, ¿no? Actualmente se hacen este tipo de estudios, son caros, aquí en el país ya se han comenzado a hacer, pero para llegar a eso más son con fines de investigación, de estudios, más es un criterio clínico. Ya hemos señalado la proteína precursora al amiloide asociado al cromosoma 1, al cromosoma 14 y al cromosoma 21. Ya dijimos que la presenilina 1, la presenilina 2 tenía que ver con, como vamos a ver a unos gráficos, que a veces con un gráfico se ve mejor, cómo se alteran la alfa, beta y gamma secretasas que nos van a partir esta proteína precursora del amiloide, generándose partículas grandes que se van a precipitar formando justamente los depósitos de amiloide. Ahí tenemos un cerebro normal y cómo un cerebro con Alzheimer va a disminuir su volumen, va a presentar surcos más pronunciados, ¿no? Igual acá, comparativamente a un cerebro normal, con un corte de un cerebro en que parece más pequeño, los ventrículos están un poco más ensanchados, igual la cisura de Silvio y los demás surcos. Y acá miren el hipocampo. Yo cuando veo una resonancia, veo si el hipocampo está de esta manera o ya presenta este hueco, ¿no?, que indica una atrofia del hipocampo. Ya hemos señalado que el examen neuropsicológico nos ayuda porque nos va a evaluar las distintas funciones cognitivas y podemos señalar si se trata de una enfermedad de Alzheimer probable o primero posible y después probable. Lo definitivo, el diagnóstico definitivo, el diagnóstico final es histopatológico, pero ya les señalé inclusive que el histopatológico tiene algunas dificultades porque no es al 100%. Hay un test bien rápido de 10 puntos, qué día es hoy, qué día de la semana, preguntas muy simples, ¿no? ¿Quién es el presidente actual? ¿Quién fue el anterior? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Etcétera, etcétera. Acá, los que presentan de 0 a 2 errores están normales. De 3 a 4, un deterioro leve, de 5 a 7 moderado y de 8 a 10 severo, ¿no? Igual el Mini-Mental Test, que nos da 30 puntos. Cuando tenemos menos de 26 o menos de 24 ya observamos un deterioro cognitivo. Si este es leve, tendremos que observarlo porque puede evolucionar hacia una demencia. Otros exámenes como tomografía, resonancia, SPECT, PET, ya lo hemos comentado.
Y tenemos acá justamente unas resonancias y cómo nos vamos a fijar aquí en el hipocampo. El hipocampo está rodeando acá, muy cerca al tronco cerebral, ¿no? Muy cerca al tronco cerebral, y vamos a ver si hay ya una dilatación de los ventrículos. Los criterios patológicos vienen a ser la cuantificación de las placas seniles y de los ovíos neurofibrilares. Esa cuantificación nos va a determinar si podemos estar frente a una enfermedad de Alzheimer o no. Pero ya les dije que hay casos en que no lo determina. Los marcadores biológicos que actualmente se vienen estudiando es el beta-amiloide y la proteína tau en líquido cefalorraquídeo. Pero a un paciente, hasta ahora yo no le he indicado que le voy a hacer una función para llegar al diagnóstico. Todavía se está trabajando mucho en eso. Simplemente el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Entonces, ¿cuáles son las teorías de las causas? Van a, de alguna manera, orientar el diagnóstico y tratamiento, que debe ser integral. Orientarse a un diagnóstico precoz. ¿Cuáles son las perspectivas terapéuticas con mayor futuro? Son preguntas que se irán resolviendo. Entonces, un diagnóstico precoz implica una evaluación integral con un examen neuropsicológico, neurológico, algunas pruebas de laboratorio. Fundamentalmente de las pruebas de apoyo, la neuroimagen es la más que nos sirve. El resto son ya cuestiones de investigación, de estudio. El diagnóstico de la enfermedad, digamos, hay objetivos clínicos fundamentalmente orientados por un diagnóstico precoz, y las técnicas que podemos realizar, incluido las pruebas genéticas, también van a ser mínimas. Se hacen fundamentalmente con fines de investigación. Entonces, la resonancia sigue siendo un examen muy importante, pero no se guíen de la resonancia ni de la tomografía. Me han llegado casos que una persona de 70 años viene con su resonancia y ahí dice atrofia cerebral, córtico subcortical. Entonces, un médico inexperto o alguien que no vino a la clase le dice, ah, tiene demencia. Y no, la atrofia es normal en las personas mayores. El cerebro sufre un proceso de involución. ¿Desde cuándo? Desde que nacemos. Algunos dicen que es más acentuado a partir de los 20 años, ¿no? Es más acentuado. Pero así como hay un desarrollo del cerebro, también hay un proceso involutivo, ¿ya? Entonces, peor en una persona de 70 años, ya se observa atrofia. Entonces, personas inexpertas muchas veces dicen, no, ahí está el diagnóstico, tienes atrofia, tienes Alzheimer, tienes que tomar memantina, tienes que tomar donepezilo. Entonces, los marcadores, ya hemos señalado la proteína tau, beta-amiloide, la apolipoproteína, estudios genéticos, pero como les repito, son pruebas que se hacen básicamente con fines de investigación. Claro que quien no quisiera hacerse para ver si tenemos la ApoE4 o ApoE2. ¿Cuál es la que nos protege? La E2, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda pueden hacerla y ojalá ganen la lotería, o sea, de sacarse E2, ¿no? Algunas pruebas simples, como las respuestas pupilares a la luz o la olfacción, a veces son afectaciones rápidas, iniciales en la enfermedad de Alzheimer. Entonces dirán, pero ¿cómo se altera la olfacción y la olfacción tiene que ver con el cerebro? ¿Alguien me podría responder? Sí. Ya, más tibio. ¿Alguien más? ¿Quién me dice cuál es la vía olfativa? ¿Dónde inicia y dónde termina? Inicia en las terminaciones nerviosas que se encuentran en la parte superior de la nariz y termina en la región rino... entorrinal, en el área 28 de Brodmann. Y no pasa a través ¿Y eso está dónde? En el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal. Muy bien. Y
¿Y el área entorrinal de qué estructura es parte? Del circuito de papel. Del hipocampo. Y el hipocampo hemos señalado que es el que se altera. ¿Ven? Por ahí está la relación justamente con un examen tan sencillo de ver cómo está la olfacción. Por si acaso avance la prueba. Primero, háganse la prueba. Todas las preguntas que están acá, las test, tienen que tomarlas entre ustedes para que puedan después evaluar en sus pacientes. Porque a veces cuando se les pide evaluar al paciente, uno como que ahí trata de aprender o que ahí uno tiene que enseñar. Primero háganlo entre ustedes. Por ejemplo, ¿cómo evaluarían la olfacción? ¿Cómo? Y que tenga poca concentración, ¿no? Poca concentración. Obviamente no lo voy a hacer oler un perfume que ya lo pongo acá y todo el mundo está oliendo, ¿no? Y que se va a estimular ambas fosas nasales, etc. Entonces, la clave es que todo lo que es el examen clínico, las pruebas, primero hay que hacerlo entre nosotros y ya después con el paciente sale mejor. Entonces los tratamientos van a depender obviamente de todo este enfoque que estamos dando. Al final es un problema de salud pública, como tal debe afrontarse. Yo he tenido algunas reuniones en el Congreso, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Salud, para tratar de formular algunas políticas públicas sobre esta enfermedad, ¿no? Pero no se ha logrado mucho, justamente porque a veces no hay muy buena conciencia de que este es un problema de salud pública y debe abordarse como tal, ¿no? Imagínense con los congresistas que tenemos, qué cosa va a salir, ¿no? Que diciendo que, ¿qué cosa dijo? Van a desarrollar Alzheimer, ¿no? O sea que por eso el congresista no debe leer mucho, no debe saber mucho. Bien, los objetivos van orientados a prevenir este proceso degenerativo que ocurre a nivel cerebral, compensar la degeneración establecida, mantener la autosuficiencia el máximo tiempo posible que se puede hacer. Hay una tendencia que cuando una persona llega a una edad determinada, ya no hagas nada, siéntate, yo voy a ir a comprar, tú no salgas, etc. Lo vamos inutilizando, vamos haciendo que su cerebro, que trabajaba a 80 kilómetros por hora, baje a 10, 20. No, esa persona tiene que estar activa, ¿ya? Incluso más activa todavía de lo que era. Y eso hay que facilitarle. Y eso va a hacer de que, ¿qué cosa? Mejore su reserva neuronal. Fármacos, terapias biológicas. Habrán escuchado hablar de las células madre. Un par de comentarios. Las células madre más en nuestro medio es un negocio, ¿ya? No hay todavía evidencias. Imagínense los millones de neuronas que se han perdido. ¿Ustedes creen que las células madre que se inyectan por la sangre van a ir exactamente al sitio donde faltan? Muy infantil pensar eso, ¿no? Probablemente lleguen por ahí algunas, otras se vayan a otras áreas donde se necesita y no van a suplir las funciones. Entonces, inclusive para Parkinson, ¿ya? Inclusive para Parkinson es una técnica que todavía no es recomendable, pero sin embargo en nuestro medio se da y no es barato. Entonces los tratamientos tienen objetivos, el primero fundamentalmente orientado hacia, si sabemos que la acetilcolina es uno de los neurotransmisores afectados, busca dar los anticolinesterácicos, es decir, bloqueadores de la enzima, ¿no?
que va a degradar la acetilcolina. Si bloqueamos eso, hacemos que la acetilcolina que tenga el paciente se incremente o tenga más tiempo de acción. Hay 3 medicamentos, el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Hay otro, el tacrine, que fue el primero, pero ya no se usa por efectos hepatotóxicos y fue retirado del mercado. Entonces nos quedamos con donepezilo, ribastigmina y galantamina, que son los 3 pilares para las demencias, especialmente la enfermedad de Alzheimer. El segundo medicamento, que es un bloqueador de los receptores NMDA para evitar que ingrese mayor calcio a las neuronas y produzca la muerte neuronal, es la memantina. Entonces, indicado fundamentalmente para las demencias de grado moderado a severo. ¿Ya? Después otros medicamentos como neurotróficos, antiamiloideos, antiapoptóticos, que están contra el estrés oxidativo, etcétera. Todos ellos de alguna manera suman algo, pero en el caso de la enfermedad de Alzheimer su aporte va a ser insignificante. Entonces ahí está lo que les he comentado. Hay algunas diferencias con los receptores muscarínicos y nicotínicos. Fundamentalmente el tratamiento se orienta hacia agonistas de los receptores M1, M3 y M4, agonistas, pero antagonistas para los receptores muscarínicos tipo 2, ¿no? Eso hay que tal vez diferenciar, a veces en los exámenes que son un poquito pesados, pero yo no he hecho ninguna pregunta de esta, por si acaso, para no complicarles la vida, porque si lo van a aprender ahora se van a olvidar mañana, ¿no? Eso implica que está mal. ¿Qué tipo de memoria? De aprendizaje anterógrada y a corto plazo, ¿no? Muy bien. Los anticolinesterácicos ya les comenté. Y ahí tenemos más o menos como el núcleo basal de Meiner es una de las áreas basales que se afecta inicialmente, y esta va a causar un deterioro en una serie de áreas corticales. Entonces, ahí el núcleo basal de Meiner es rico en acetilcolina. Ustedes saben que los núcleos, están ahí los cuerpos neuronales, y la función del cuerpo neuronal, ¿qué cosa es? Elaborar neurotransmisor. Van a elaborar la acetilcolina que va a actuar a distancia. Entonces, esa neurona de este núcleo basal de Meiner va obviamente a tener una serie de procesos. Finalmente la acetilcolina va a actuar a nivel de los receptores muscarínicos, nicotínicos, y tenemos ahí a los agonistas, ¿no? Los factores de crecimiento neuronal que también participan, los precursores agonistas que van a actuar justamente como agonistas. Entonces, en este tipo de patología vamos a tener los anticolinesterasas para evitar la mayor degradación de ¿qué cosa? De la acetilcolina, ¿no? Y en relación a los receptores NMDA que ingresan el calcio, activados por el glutamato en un proceso de, digamos, de daño neuronal, la memantina va a servir como un bloqueador de esos receptores. Factores tróficos, factores de crecimiento, factores neurotrópicos. Ha habido una serie de sustancias que se han elaborado en base a factores neurotróficos, factores de crecimiento neuronal obtenido de animales. Parecido a la etapa que pasó la insulina, ¿no? La insulina se obtenía de caballo, después ya se tiene ya por otro tipo de métodos genéticos, ya la de tipo humana, ¿no? Pero inicialmente fue en animales, producía muchas reacciones alérgicas, etcétera, etcétera. En el caso de Alzheimer también se ha probado con estos factores, pero no se han tenido resultados óptimos. Por un lado,
y por otro lado la vía de administración de estas sustancias era vía endovenosa. Entonces se tenía que poner a pacientes con demencia, imagínense, casi todos los días el medicamento endovenoso, y tenían que recibir por un año y con resultados desalentadores, ¿no? Entonces no ha tenido éxito. Por eso ahora solamente se indican los anticolinesterásicos y los bloqueadores de los receptores NMDA. Entonces, esto ya lo hemos explicado. Los factores de crecimiento involucrados, los neurotrópicos, participarían ahí estimulando para que la neurona no se degenere, ¿no? Así como los bloqueadores de la acetilcolinesterasa y como los precursores o agonistas muscarínicos que hemos señalado. Las terapias celulares génicas irían a suplir algunas funciones más gliales, más periféricas, pero todavía no se encuentra, como les he señalado, una respuesta adecuada en el caso de la enfermedad. Entonces, en eso todavía estamos en pañales. Ojalá se pueda en el futuro disponer de ella. Eso es lo que es las células madre. Por lo tanto, ni para Parkinson ni para Alzheimer todavía no es recomendable. Las vacunas, se ha venido trabajando ya a nivel experimental en vacunas y vemos como en ratones transgénicos, es decir, aquellos ratones que han sido preparados para que desarrollen los cambios patológicos para la enfermedad de Alzheimer con ovidioneurofibrilares, con placas seniles. Miren aquellos ratones que fueron vacunados, su cerebro limpio. Aquellos que no fueron vacunados mantienen esos cambios degenerativos de Alzheimer. Entonces, esto fue un resultado pues extraordinario. Entonces, todo el mundo a vacunarse, pero la vacuna ha tenido una serie de inconvenientes todavía y todavía está en la última fase de investigación. Y acá está lo que les comentaba de la proteína precursora del amiloide, que es una proteína de membrana neuronal. Y tenemos acá la beta secretasa, la alfa secretasa y la gamma secretasa, que estas enzimas van a actuar cortando de manera natural en el catabolismo de esta proteína, pero cuando deja de actuar la alfa secretasa, va a actuar la beta secretasa, generándose un polipéptido más grande, ¿no? De 42 aminoácidos. Y esto hace de que sea más grande y precipite como beta amiloide, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que sucede. Cuando trabaja la alfa, entonces se metaboliza, se cataboliza normal. Pero cuando trabaja a nivel de beta y no participa la alfa, por cambios genéticos, justamente tenemos un bloque mayor. Este bloque hace que se deposite y provoque una serie de cambios, ¿no? Es más de lo mismo, con participación de la apolipoproteína E, sobre todo la E4. Y ahí está beta, alfa y gamma. Obviamente participa la alfa y hace que una molécula sea más pequeña, ¿no? Y cuando eso no sucede, se producen aminoácidos de 42 aminoácidos. Entonces, cuando esta proporción es mayor, va a desarrollar la persona la enfermedad. Y vamos a tener que hay que manejar el colesterol. Las estatinas van a actuar a este nivel. Por eso actualmente las estatinas tienen un efecto neuroprotector, ¿no? Seguramente les han dicho. ¿Alguien podría comentar del papel de las estatinas en la neuroprotección? Lean ese artículo, ya, papel de las estatinas en la neuroprotección. Acá hay algo de cómo favorecerían la no formación de amiloide, ¿ya? Y los efectos que actuarían de los estrógenos, de los anticolinesterásicos, los AINES también. Los AINES también tendrían un papel protector, etc., ¿no? Una serie de elementos que se ha involucrado acá en este gráfico.
También los tratamientos antiapoptóticos. Sabemos que los procesos que llevan a la formación de radicales libres va a tener un efecto apoptótico de favorecer la muerte neuronal. Entonces los antioxidantes, las famosas vitaminas, antioxidantes, tienen un cierto efecto, una cierta razón para barrer los radicales libres. También son pequeñas ayudas, digamos, que pueden proteger a nuestro cerebro. Y el tratamiento tiene que ser integral. Hemos hablado un poquito de células madre, de medicinas, etcétera, etcétera, pero a la larga la actividad física, la integración social, las actividades que puede desarrollar la persona, es decir, si sabe un idioma y puede aprender otro, excelente. Si sabe tocar un instrumento y puede aprender otro, que siga. Es decir, mantenerlo más activo para mejorar su reserva neuronal. La musicoterapia, psicoterapia, nutrioterapia, etcétera, etcétera. Todas las terapias que existan siempre deben ser bienvenidas. Algunos pacientes preguntan, ¿debo enseñarle sudoku, debo enseñarle pupiletras? Pero si en su vida ha llenado pupiletras, ¿cómo lo van a enseñar a estas alturas? Más las posibilidades, las capacidades que pueda tener la persona, utilizarlo para que en base a eso siga desarrollando las cosas que sabe hacer, ¿no? Yo tengo un paciente que es músico, que incluso en algunas reuniones de Alzheimer hemos cantado juntos, porque él toca muy bien la guitarra, muy bien el charango, el rondín, quena, etcétera, etcétera. Y todavía en las primeras reuniones llevaba eso donde se colocan las partituras, los pedestales, pero llevaba a él para seguir con la letra, ¿no? Y cantaba muy bien. Ahora incluso con la letra ya no puede ni leer porque ya ha perdido esa función. Pero sí, si toca solo, más o menos le sale algo, pero ya se ha desorganizado, ¿no? Pero miren, él de ser un músico profesional. Es decir, el tratamiento tiene que ser integral. La familia cumple un papel importante. Muchos de los familiares me dicen, ¿en qué momento puedo colocarlo a la persona en una casa de reposo? Yo le digo, a usted, ¿cuándo le gustaría que le lleven a una casa de reposo? Entonces, obviamente, hay que poner a las personas en el lugar del paciente. Muchas veces lo vemos como una cosa, ¿no? En una casa puede recibir el afecto, puede molestar, etcétera. Hay que ver cómo se lo mantiene, pero a veces también la realidad hace que todo el mundo salga a trabajar y nadie se quede. Pero es preferible que se queden en casa y contratar a una persona para que esté con ellos en casa. A veces cuando la persona siempre ha estado acostumbrada a una casa y se va a otro lugar, sufren demasiado, ¿no? Y hay un gran deterioro de la enfermedad. Y entonces hay que evaluar una serie de aspectos, ¿no? A veces lo más fácil de los familiares es, no, lo llevamos allá porque esta casa ya hay que venderlo. ¿Ya? Hay intereses económicos. Ojalá que lo vendan y le den para que vaya esa persona a un buen sitio, pero no es así. Lo llevan al peor sitio. Porque obviamente si me llevarían a mí a un hogar donde hay parques, donde hay musicoterapia, donde hay bailes, hay actividad social, fabuloso, pero eso ¿dónde existe? En el cielo, ¿no? Lamentablemente la sociedad, las instituciones todavía no brindan esos espacios, ni menos para nosotros, menos para un paciente con Alzheimer. Thank you.